Muy bien, chicos, vamos a comenzar con la clase para el día de hoy. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a empezar entonces. Tenemos hoy problemas sobre triángulos y cuadriláteros. En este primer problema, este, esta propiedad de los triángulos ya la hemos trabajado. Para ustedes es seguramente conocida. ¿Cuál es la propiedad fundamental de los triángulos? Que dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores siempre debe dar 180 grados. Y esto es para cualquier triángulo, ¿ya? Para cualquier figura de tres lados. Y eso será entonces, cumpliendo con la propiedad, que este ángulo X más este ángulo de 80 grados más este ángulo de 40 grados, los tres ángulos internos, deben sumar 180 grados. ¿Correcto? Bien. Ahora desarrollamos la ecuación. X más 80 más 40, eso va a dar 120. Y eso es igual a 180. Muy bien. Este 120 que está sumando va a pasar a restar. X es 180 menos 120. Por lo tanto, X va a ser igual a 60 grados. Y es lo que nos piden, ¿no? Que nos piden X y X es 60 grados. Ya está. ¿Qué más? Número 2. Dice, determina el valor de alfa. Alfa, chicos, lo van a escribir de esta manera. De acá arriba. Y eso será alfa. ¿Correcto? Y eso será alfa. Alfa es como si fuera X, ¿ya? Es una letra griega. La primera letra del alfabeto griego. Entonces, me piden determinar alfa en esta gráfica, que también es un triángulo. Y aquí aplicamos una propiedad que todavía no hemos visto en clase normalmente. Esta propiedad es una propiedad que indica que el ángulo externo al triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos que no estén junto a él. Es decir, no tomamos este ángulo, porque este ángulo está junto a él. Tomamos los otros dos que se encuentran lejos de él. La propiedad, repito, dice que el ángulo externo del triángulo, en este caso, alfa, perdón, acá está mal escrito, alfa, ese ángulo externo denominado alfa va a ser igual a quién? A la suma de estos dos ángulos que no se encuentran junto a él. Entonces será 60 más 5. Repito, esta propiedad se va a dar solamente con la suma de los dos ángulos que estén más lejos de él, que no estén junto a él. La palabra es que no sean adyacentes al ángulo exterior. Adyacente es sinónimo de junto, al lado. Alfa, por lo tanto, será 60 más 50, 110 grados. Porque eso es lo que suman estos dos ángulos. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado sencillamente la propiedad.
En el número 3, nos dicen calcular beta. Beta, segunda letra del alfabeto griego. ¿En dónde? En el triángulo MNP. El triángulo se llama MNP porque son sus vértices. Vértice M, vértice N, vértice P. Ya sabemos que vértices son las esquinas, ¿cierto? Entonces, aquí aplicamos otra propiedad. ¿Qué es lo que dice la propiedad para este caso, para este problema? Así como tenemos que la suma de ángulos internos es 180, así como tenemos que el ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él, así tenemos que la suma de los ángulos externos en cualquier triángulo es igual a 360 grados. Entonces tú vas a tener que la suma de beta, porque este es el ángulo externo beta, más la suma de 135, ángulo externo también, y la suma de 105, eso nos tiene que dar 360. Desarrollamos y diremos que beta más, haciéndolo paso a paso, 135 más 105. Y eso es 240. Y eso es igual a 360. Muy bien. Queremos quedarnos con beta porque es lo que me piden hallar. Será 360 y este 240 que está sumando pasa a restar. Beta, por lo tanto, será esta diferencia, que es 120 grados. ¿Nos piden beta? Bueno, beta es 120 grados. Y ahí tenemos analizadas tres propiedades de los triángulos. Aquí estaremos viendo propiedades de los triángulos también, pero estas propiedades son auxiliares, chicos. Estas tres propiedades que hemos visto ahora en el problema 1, 2 y 3 son las tres propiedades fundamentales de los triángulos. Y estos tres, el problema 4, el problema 5 y el problema 6, son propiedades auxiliares. ¿Correcto? Entonces, ¿qué dice la primera propiedad auxiliar conocida como la propiedad del boomerang? Por la forma que tiene. Esa se llama propiedad del boomerang. ¿Ok? ¿Qué dice esta propiedad? Que este ángulo que está aquí, en este caso es X, que es lo que me piden hallar, va a ser igual a la suma de los ángulos internos de todos los demás vértices. Recuerda que este ángulo externo está en el vértice D. Será igual a la suma de los ángulos internos de los otros vértices, el vértice A, vértice B y vértice C. Es decir, sumamos 30 más 60 más 30. Eso me dará el valor de este ángulo. Eso dice esa propiedad conocida como la propiedad del boomerang. Y entonces tenemos acá 30 más 60, 90, más 30, 120. Y sencillamente ya hemos dado solución al problema 4. Y hemos visto la primera propiedad auxiliar. ¿Correcto? Vamos a ir al problema 5. Calcula el valor de X. Y aquí, esta propiedad es conocida como la propiedad de la mariposa. Profesor, ¿cómo la propiedad de la mariposa? Porque tú tienes imaginación, ¿verdad? Imagínate que aquí tú tienes, ¿cierto?
y tú tienes una mariposa, sus alas, imagínate que son de colores hermosos, preciosos, por eso se le conoce como la propiedad de la mariposa, ¿ya? Por la forma que tiene. Y estas vendrían a ser, lógicamente, las dos alas de esta mariposita. Por eso se llama o se le conoce como la propiedad de la mariposa, por la forma. Muy bien, ¿qué dice esta propiedad? Esta propiedad dice que la suma de los ángulos de una de sus alas es igual a la suma de los ángulos de la otra ala. Ah, ya. Entonces tenemos el ala izquierda y el ala derecha. Si sumamos los dos ángulos del ala izquierda, eso sería x más 80. Bien, eso tiene que ser igual, tiene necesariamente que ser igual a la suma de los ángulos del ala derecha, 60 más 50. ¿Ok? Ya que tengo la ecuación, desarrollo. X más 80 es igual a esta suma, 60 más 50, que es 110. Bueno, este 80 pasa a restar. X es 110 menos 80. Muy bien. X finalmente será igual a esta diferencia, que es 30 grados. Y ya resolvimos a través de la propiedad. Te podrás dar cuenta que no es nada complicado. ¿Qué hemos visto hasta acá? La propiedad, la primera propiedad fundamental, que sí lo estudiamos este año, que era la suma de los tres ángulos interiores. Sumamos todos y nos da 180. Despejamos la ecuación. En el segundo problema, segunda propiedad fundamental, descubrimos algo más. Que el ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no estén junto a él. Resolvemos la ecuación. En el problema 3 hemos visto la tercera propiedad fundamental. Algo más, que es la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo, suma 360. Despejamos y hallamos el resultado. Y aquí estamos viendo propiedades auxiliares. Primera propiedad, propiedad del boomerang, que dice que el ángulo externo ubicado aquí es igual a la suma de los ángulos interiores de los otros vértices. En el problema 5, propiedad conocida como propiedad de la mariposa, que dice que la suma de los ángulos de una de sus alas es igual a la suma de los ángulos de la otra. Problema 6. Esta propiedad auxiliar es conocida como la propiedad del pez. ¿Correcto? ¿Por qué del pez, profesor? Porque esto es un pez, pues. Su ojito, este pez, ahí está su cola, aquí está su aleta y su otra aleta. Es un pez. Por eso se le dice propiedad del pez o de pescadito. ¿Ya? Por la forma que tiene. ¿Y esta propiedad qué dice? La propiedad del pez, del pececito, dice, si sumamos los ángulos de la cabeza y la cola, eso va a ser igual a la suma de los ángulos de sus aletas. Entonces, tú dices, en la cabeza, ¿quién está? X. En la cola, 50. Entonces, X más 50. ¿Eso va a ser igual a qué? La suma de aletas. 80 más 60. ¿Correcto? Ya está. X va a ser igual. 80 más 60, eso es 140. Este 50 que está sumando, vas a restar. X, por lo tanto, es 90. 90 grados. Listo.
No hay nada más que hacer ahí. En el problema 7 vamos a entrar ya al tema de cuadriláteros. Y aquí, muy importante tener en cuenta lo siguiente, chicos. Miren, aquí tenemos un cuadrilátero figura de 4 lados, ¿correcto? Ya. Este ángulo X se ha formado por el cruce, la intersección de dos bisectrices. Ustedes ya saben que a un ángulo que ya tenemos por acá, a un ángulo, si le trazamos una bisectriz, ¿qué va a hacer la bisectriz con el ángulo? Lo va a dividir en dos partes iguales. Si esta parte mide X, esta también. Es decir, que si mi ángulo, por ejemplo, mide 90, cada parte va a ser igual a 30. Eso es lo que hace la bisectriz. Dividir al ángulo en dos partes iguales, partirlo a la mitad. Eso es lo que hace una bisectriz con el ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decimos que esta es bisectriz y esta es bisectriz? Por lo que vemos en imagen. Esta es bisectriz porque estos dos ángulos son iguales, alfa y alfa. Esta es bisectriz porque estos dos ángulos son iguales, beta y beta. Entonces, por observación, tú te das cuenta que esos son bisectrices, ¿ya? Entonces, este de acá es un ángulo X que se forma por dos bisectrices interiores. ¿Y qué dice la propiedad para resolver ese tipo de problemas? Dice que este ángulo que se formó por el cruce de dos bisectrices, el ángulo X, ¿a qué va a ser igual? A la suma de los dos ángulos que están arriba, es decir, 110 y 120, dividido entre 2. Eso es lo que tienes que hacer. El ángulo que está aquí, que se formó por dos bisectrices, es igual a la suma de los dos ángulos que están arriba, dividido en 2. Y entonces tú agarras aquí y dices 110 más 120, 230. 230 entre 2 me va a dar el valor de X. ¿Cuánto es 230 entre 2? 115. 115 grados. Muy bien. Ahora, determina el valor de X. X está por acá. Es un cuadrilátero. Son ángulos externos. Entonces, tú tienes que hallar el valor de esa letra, esa variable X. ¿Cierto? Tú ya sabes que por complemento esto es igual a 80 grados. Perdón, por suplemento. Ángulo llano, 80. Ángulo llano, 70 grados, porque juntos tienen que sumar 180. Juntos tienen que sumar 180. Entonces esto es 95, ¿cierto? Ya está. Con esto vamos a hallar la medida de este ángulo de acá, que le voy a llamar M. Fíjate, tú tienes los ángulos internos del cuadrilátero. Tú sabes que en un cuadrilátero los ángulos internos deben sumar 360 grados. Entonces tienes M más 80 más 95 más 70, 360. Vamos a hallar M y con eso hallamos X. M más 80 más 70, 150 más 95, 145. No, 245, perdón. 240. Y esto es igual a 360. M, entonces es igual a 360 menos 245, porque está sumando.
pasa a restar. M es igual a la resta. Y esto será 115 grados. Ya tenemos el valor de M, que es 115. Como estos dos forman un ángulo de media vuelta, un ángulo llano, deben sumar 180. X más M debe ser 180. Pero tú ya sabes que M es 115. Finalmente, X va a ser la resta. 180 menos 115. X es igual. ¿Cuánto es esta diferencia? 65 grados. Y ya tenemos nuestro problema. ¿Ya? Muy bien. Vamos a enviar la imagen. Muy bien, la imagen ya la tienen en el grupo de WhatsApp. Les pido por favor mirar a la cámara para enviar la imagen correspondiente. 1, 2 y 3. Perfecto. Muy bien, chicos. No se olviden de siempre enviarme sus evidencias como hasta ahora lo están haciendo, ¿ya? Y recuerden que la próxima semana tenemos exámenes mensuales, ¿ya? O sea, la próxima semana solamente tenemos evaluaciones, no vamos a tener clases, ¿ya? Según los temarios, las carátulas que les envié, ahí figura, en la semana del 15 al 19 tenemos exámenes mensuales, todo lo que hemos avanzado hasta aquí, ¿ya? Bien, chicos. Cuídense mucho. Dios mediante, nos estamos viendo el día de mañana. Profesor, profe, Dime, hijo. ¿van a haber una semana de vacaciones? No, si ya vamos a acabar el año. En 3 semanas, prácticamente, estamos entrando a la semana de aniversario. ¿Ya? Hay que esforzarnos y darle duro este último tramo, que ya nos falta mucho para terminar con este año. ¿Ya? Bien, chicos. Ahora sí, hasta mañana. Chau, chau. Buen día. Chao, profesor. Chao.